Mateo 10:41 dice la palabra de Dios. Oh my God. Podemos empezar desde el 40. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que reciba a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien siquiera dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. ¿Cuánto dicen amén? So, estamos ahí estudiando la honra y vemos aquí que el que honre, mira cómo esa traducción dice, el que honra a un profeta por cuanto es profeta. So, el que puede reconocer la honra que hay en un oficio, el que puede reconocer la gracia que está encerrada en una persona, en un carácter, en un comportamiento, de por sí va a desatar el potencial que hay en esa gracia y va a empezar a traer los beneficios que están encerrados detrás de esa función y de esa oficina, detrás de esa operación. Whatever we honor will become magnified in our lives. Lo que sea que nosotros honremos se va a magnificar en nuestra vida. And it will attract all the values and benefits of it. Y va a traer los valores y los beneficios. Y nosotros tenemos que aprender a valorar y a honrar el todo de la vida. Nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios. Toda la Biblia se puede decir que es un libro de Dios enseñando al ser humano cómo honrar su presencia, cómo honrar su palabra. Dios saca a los hijos de Israel y lo que está haciendo es tratar de enseñarles a su pueblo cómo honrarlo. Pasan a través de las aguas del bautismo con el mar rojo dividido. Reciben las tablas de la ley en el monte Sinaí. Están en el desierto por 40 años. A pesar de que el camino a la tierra, si eran pocas personas, se podía hacer en 3 días, con un número tan grande de personas, niños y tantas cosas que cargaban, quizás 2 o 3 semanas máximo. Sin embargo, 40 años no pudieron entrar a la tierra, porque aunque estaban libertados o libres de Egipto, Egipto no había salido de ellos todavía. Todavía ellos estaban esclavos en su mente, todavía estaban condicionados al estilo de vida del que habían salido. Todavía estaban pensando como si estuvieran bajo el yugo de Faraón. Todavía estaban sintiéndose como que estaban en esclavitud. Y una y otra vez querían volver para atrás. No pudieron nunca aprender cómo honrar al Dios que los libertó. Nunca pudieron honrarse a ellos mismos como nación. Sino que la naturaleza pecaminosa en sus vidas y la condición en la cual ellos se encontraron por tantos años en esclavitud no los permitió aprender los secretos de la ley de la honra. Y el pecado no es otra cosa sino deshonrar a Dios. Fíjate que ellos están en esta actitud y inmediatamente que van al mar, delante del mar rojo, le dicen a Moisés: pero si nosotros estábamos bien en Egipto, ¿por qué nos traíste hasta aquí? Right? Y una vez que pasan por las aguas del bautismo, una y otra vez se quejan y hablan mal en contra de Moisés, o hablan mal en contra del liderazgo. Y imagínate, si tú tienes un líder que puede abrir un mar en 2 y puede hacer que descienda maná del cielo y le mete un cantazo a una piedra y sale agua, amén. Yo no digo nada de ese líder, right? Olvídate, que haga lo que le dé la gana. ¿Me entiendes? Y se quejaron porque se casó con una negrita. Y se quejaron porque solamente era puro maná. Maná sobrenatural del cielo. Entonces, ¿cómo es que las personas, inmediatamente que Moisés se va en 40 días al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, inmediatamente que baja, todo el oro que habían traído de Egipto hicieron un ídolo de él? Y dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. So, ya habían distorsionado la imagen de Dios, ya estaban deshonrando a Dios. Esta es la caída de Israel, como en el libro de Génesis se ve la caída de Adán y se ve la caída de la raza humana en Génesis 6 con el diluvio. Aquí en el Éxodo se ve la caída de Israel. Inmediatamente que salen ya cayeron. Rompieron todos los mandamientos, deshonraron a Dios. ¿Qué Dios le estaba diciendo allá arriba a Moisés? No tendrás ningún Dios ajeno. Yo soy el único Dios, el que me tienes que amar con todo tu corazón. Y eso ya lo rompieron de una.
hicieron un ídolo. Entonces el error de nosotros es pensar que esto es algo que no nos puede suceder a nosotros, y eso es algo que le pasó a ellos, pero a nosotros no nos pasa. Nosotros cometemos el mismo error, porque nosotros hemos salido por las aguas del bautismo, y en el libro del Nuevo Testamento lo que quiere ilustrar es que lo mismo que sucedió con Egipto es un sombra y figura de lo que Dios quiere hacer con nosotros y está haciendo con nosotros. Nosotros pasamos por las aguas y Dios nos sella, y ahora estamos en un proceso de ser transformados, pero nosotros, igual que Israel, somos un pueblo que ha sido libertado, pero no ha entrado todavía a la plenitud de la promesa del Espíritu. No hemos entrado a la plenitud de las promesas de Dios. No hemos entrado a la totalidad de la madurez espiritual. No hemos alcanzado el premio del supremo llamamiento. No nos hemos convertido en la nación de reyes y sacerdotes que Dios quiere que seamos. ¿Y por qué? Porque tenemos ídolos también, y los ídolos que hacemos es que distorsionamos la palabra de Dios, distorsionamos la gracia que tenemos y hacemos otro evangelio. Y adoramos a otro Dios y decimos, este es el Dios que nos sacó del pecado para ser sinvergüenza. Este es el Dios que nos sacó de Egipto para predicar y vivir la prosperidad. Este es el Dios que nos sacó, y distorsionamos, es una idolatría. Hacemos un Dios a nuestra imagen, en vez de dejar que Dios nos transforme y nos cambie, nos liberte, para que podamos descubrir cómo honrarle correctamente. ¿Se entiende eso? Y todos los mandamientos que Dios da es simplemente Dios enseñándole al pueblo a honrarle. Y los mandamientos una y otra vez se contrasta con las dos tablas. Una y otra vez la palabra habla las dos tablas de la ley, las dos tablas. Solamente 2 veces hablas del número 10, que son 10 mandamientos. El énfasis o la palabra utiliza más, que son 2, porque es una sección de mandamientos que tienen que ver con honrar a Dios, la relación del hombre y lo divino. La otra tabla tiene que ver con honrar a los hombres, la relación entre hombre y persona. Y las dos tablas, lo que Dios quiere ilustrar es que una cosa no se puede separar de la otra. Si deshonramos a los hombres, estamos deshonrando a Dios. Si deshonramos a Dios, vamos a terminar deshonrando a los hombres. Jesucristo dice que en estos 2 mandamientos se consuma toda la ley: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el poder aprender a honrar a Dios adecuadamente y el poder honrarnos los unos a los otros es sinónimo. Él dice que el segundo mandamiento es igual que el primero. Juan lo dice también: ¿cómo vas a amar a Dios a quien no has visto si odias a tu hermano a quien has visto? Una cosa va íntimamente relacionada con la otra. Pero muchas veces nosotros decimos, bueno, yo honro a Dios, pero a mi madre no voy a honrar, o a mi hermano no voy a honrar, o al pastor no voy a honrar, o a los líderes no voy a honrar, a los otros seres. No queremos honrar a las personas, pero queremos honrar a Dios. ¿Ves? Entonces Dios está diciendo, por eso es que yo no me puedo revelar entre ustedes. Ustedes no saben la ley de la honra. Ustedes no pueden entender que todos los beneficios y todas las cosas que yo tengo para ustedes, yo las encerré ya dentro de ustedes mismos y dentro de sus hermanos y hermanas. Y toda la creación tienen que aprender a administrarla y a valorarla y a apreciarla correctamente para que mis beneficios se expresen a través de ella. Y si tú le haces eso a tu hermano, me lo haces a mí también. Entonces, por eso las 2 tablas. ¿Se entiende eso? Y se contrastan una con la otra. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, se contrasta con el 5.º mandamiento, que es no matarás. No matar es igual a no honrar a Dios o no amar a Dios. Matar la imagen de Dios en una persona es no reconocer el derecho de Dios a existir y es no amarle. Si tú matas a una persona, es lo mismo que si estuvieras matando a Dios. En lo que a Dios concierne, esta es la revelación que Dios quiere mostrar en los mandamientos. La única razón por la cual tú puedes matar a alguien es porque tú no tienes ningún temor de Dios, ni puedes ver la imagen de Dios en ellos. Y la razón por la cual probablemente no ves la imagen de Dios en ellos, porque no ves la imagen de Dios en ti mismo.
Nos deshonramos a nosotros mismos, deshonramos la imagen de Dios y matamos personas, asesinamos personas. Y Dios dice, eso es lo mismo que matarme a mí, no reconocer mi derecho de existir. O tú no me estás amando a mí sobre todas las cosas. Porque si no amas a tu hermano, a quien has visto, ¿cómo me puedes amar a mí, a quien no has visto? ¿Lo ven o no? Y esto se probó real, como cuando Jesucristo, que es Dios mismo en la carne, vino y lo matamos. ¿Entienden? Están mirando raro. Déjame ir a la Biblia. Vamos a Éxodo 23. Les voy a leer los mandamientos para que vean esto. No sé si no se... Para poder honrar a Dios tenemos que honrarnos los unos a los otros. Tenemos que honrar todo, en verdad, no solamente los unos a los otros. Tenemos que honrar toda la creación. Y nosotros pensamos, y esto es uno de los problemas, tú ves lo que pasa cuando la gente no, como nosotros decimos que el Antiguo Testamento pasó, ¿ves? Y ya no queremos leer la Biblia, y ya no queremos estudiar estos textos, pues por eso no podemos recibir esta revelación, que es lo que nos puede iluminar el entendimiento para caminar con excelencia delante de Dios. Tú ves como todo es mala interpretación. En verdad todo es mala interpretación. A ver si encuentro aquí los mandamientos. No sé por qué dije Éxodo 23. Eso me salió así de Éxodo 23 de la una. Ni lo pensé, es Éxodo 20. No, cerca, oye, estuve cerca. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, el segundo mandamiento es, no te harás imagen ninguna, no tendrás ídolos, no te harás ninguna imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Si ese es el mandamiento, el que tienes que no tener ningún Dios, que es el uno, y el dos es no tener imagen o no hacer idolatría, entonces se conecta con el otro que es no matar, o sería en el próximo sería no cometer adulterio, que es el que va debajo. Estos son los que están en la otra tabla. No tengas ídolos, no te hagas ninguna imagen, es sinónimo a no cometer adulterio. En otras palabras, idolatría es adulterio espiritual, y de la misma manera que yo no quiero que tengas ningún otro Dios, sino que estés en un pacto conmigo, tú tienes que estar en un pacto con una sola persona y no tener a ningún otro amante, sino al esposo o la esposa con quien te comprometiste. ¿Lo pueden ver cómo se relacionan los mandamientos? Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos rompiendo los mandamientos, sea en un nivel humano o deshonrando la palabra de Dios, o no administrando correctamente, ni valorando, ni apreciando las cosas que tenemos, que Dios nos ha entregado, en última instancia, a quien estamos ofendiendo es a Dios. Entonces Dios, para que no tengamos tanta condenación o tengamos menos condenación, Dios se esconde de nosotros y Dios dice, no, practiquen ahí honrándome, guarden la ley, purifiquen, santifíquense, practiquen adorar, arrepiéntense de sus pecados para que vayan transformándose. Egipto salga saliendo de ustedes, la esclavitud y la mentalidad a depender y estar condicionado a las obras y a la escasez y simplemente a que alguien te mantenga y te saque, hasta que eso no se transforme y aprendes a ser un rey y un sacerdote. Yo me voy a esconder y solamente te voy a dar la medida de mi presencia que tú puedas administrar correctamente cuando aprendas a honrarme de verdad. ¿Lo pueden ver? Y Jesucristo predicaba, y ¿qué decía Jesús? Decía, bueno, yo les enseño a ellos por parábolas. ¿Y por qué tú les enseñas en parábolas? Para que no entiendan. ¿Y por qué no quieres que se entiendan? Para que no se conviertan. ¿Y cómo así? Porque si les predico la verdad abiertamente y me rechazan abiertamente, mayor condenación tendrán. Mejor les voy poco a poco dando la medida que puedan administrar, la porción que puedan recibir. Y al que mucho tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene, eventualmente si no lo administra se le quitará. A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ustedes lo abandonaron todo y me están siguiendo a mí. Con ustedes yo puedo trabajar correctamente. Las demás personas solamente una porción limitada le puedo dar.
Ven cómo todo está encerrando detrás este concepto de que hay categorías o hay un esquema a través del cual podemos valorar las cosas adecuadamente cuando entendemos lo que es primero, lo que es segundo, cuando aprendemos a poner prioridades correctas y a honrar las cosas de vida con su valor correcto, con su valor apropiado, con la apreciación que se merecen. Si yo no valoro y no aprecio y no honro algo, ni lo valoro con el valor y la apreciación que se merece, lo estoy deshonrando. ¿Están conmigo o no? Déjame seguir el otro mandamiento aquí para... Ya que estoy jugando con esto, déjame seguir jugando con esto. No hurtar, ¿se conectaría con cuál? El de reposo y no tomas el nombre de Dios en vano, exacto. No tendrás imágenes. Y el otro dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Ok? No tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Se conecta con cuál? No robar. Right? Porque, ¿qué yo estoy haciendo en contraste aquí? Cuando yo tomo el nombre del Señor en vano, le estoy robando a Dios la dignidad que está en su nombre. ¿Lo pueden ver o no? Hermano, ¿quiere que le acabe de explotar las tapas? Todos nosotros tomamos el nombre de Dios en vano todos los días. Porque tú sabes lo que es tomar el nombre de Dios en vano. Tú dices que tú eres cristiano, que el nombre de Dios está sobre ti. ¿Y se muestra eso todos los días? ¿Eres tú como Dios? ¿Se ve Dios en ti? Tú estás tomando el nombre del Señor en vano. Le estás robando su gloria. Le estás robando sus atributos. No quería entrar tan profundo, pero como me miran raro, pues yo sé cómo. Es lo mismo que robar. Tomarte algo que no pertenece a ti. ¿Me entiendes? Entonces, Dios está diciendo y Dios está tratando de enseñar. Tienen que aprenderse a honrarse los unos a los otros y tienen que aprender a honrarme a mí. No lo pueden hacer en su propia fuerza, yo les tengo que enseñar. Y todo el concepto del tabernáculo y todo el concepto de los sacrificios y todo el concepto del libro de Levítico es enseñarle a ellos cómo valorar y cómo honrar a Dios. Y parte de la honra, que esto es fundamental para entender cómo apreciar y valorar las cosas, es el arrepentimiento. Los sacrificios son el arrepentimiento. Uno de los problemas, mira, para que tú veas detrás de esto lo que está el problema es eso, que no leemos la Biblia, porque como ya eso pasó, ¿verdad? El Antiguo Testamento ya pasó y la ley ya pasó y eso no sirve. Pues ¿cómo vamos a aprender estas cosas? ¿Me entiendes? Y no tengo que volverle a explicar que esto no pasó, porque eso ya lo he dicho en otras clases. Pero como nosotros no podemos valorar la palabra de Dios, ni honrar la palabra de Dios, pues no la estamos escudriñando, entonces no podemos entender estas verdades, estos principios acerca de cómo honrar a Dios y cómo honrar los unos a los otros. Una de las cosas que nosotros decimos muchas veces es que el pecado es pecado. Y todos los pecados son iguales. ¿Right? Eso es lo que nosotros decimos. Todo el Antiguo Testamento es Dios tratando de enseñar que no todos los pecados son iguales. Todos los pecados te pueden destituir de la gloria de Dios. Pero no quiere decir que todos los pecados tienen la misma consecuencia y todos los pecados se pueden redimir de la misma manera. De hecho, todos los sacrificios se dividen en dos sacrificios. Y esto es importante para entender el Nuevo Testamento y entender la redención y lo que Dios está haciendo en Jesucristo. Y para iluminar el libro de Hebreos que nos enseña acerca del arrepentimiento. Están todos los pecados que tú haces inconscientemente, porque fuiste engañado, seducido o las pasiones te arrastraron y tú no querías hacerlo. Hay un tipo de vergüenza detrás de ellos. Y existen los otros pecados que son los pecados que hiciste a propósito. Y quiere que escuche algo. En el Antiguo Testamento, solamente los pecados que tú hiciste inconscientemente
fuera de ti o sin tu voluntad son los únicos que pueden ser perdonados. Todos los demás pecados que hiciste a propósito, la única respuesta es ser excomunicado, cortado de la nación de Israel. Bye bye, goodbye. Nuevo Testamento, el libro de Hebreos dice, si pecamos deliberadamente, no existe más ofrenda por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Qué está haciendo? Está tomando ese tema del Antiguo Testamento y lo está aplicando en su contexto cristológico del Nuevo Testamento. Dios enseñó eso desde el Antiguo Pacto para que aprendiéramos a arrepentirnos y a entender el valor y apreciar la presencia de Dios y no tomar a la ligera las ofensas y los pecados y las mentiras, sino que nos cuidemos de no caer en pecar deliberadamente. Y habría que definir qué es pecar deliberadamente, right? Pero eso sería otra clase. ¿Me están entendiendo o no? Y entonces si el sumo sacerdote peca, hay una ofrenda particular que es la misma que se ofrenda por todo el pueblo. Si un individuo peca, se ofrece otra ofrenda diferente. Porque cuando el sumo sacerdote peca, se tiene que sacrificar la misma ofrenda que se sacrifica solamente en el día de redención, en the Atonement Day, en el día de la redención de Israel, una vez al año. ¿Por qué es el mismo? Porque no es la misma clase de pecado cuando peca el sumo sacerdote a cuando peca una persona débil de la congregación. No hay las mismas consecuencias. ¿Tú ves cómo Dios está tratando de enseñar? Ahora imagínate, tú eres un judío y tú estás yendo todos los días a ofrecer el sacrificio por tus pecados y tú tienes que coger un becerro sin ninguna mancha, sin ningún defecto, dependiendo del pecado que cometiste. Eso tienes que ir pensando. Si fue una ofensa baja, pues puedes ofrecer un carnero que puede ser hombre o mujer. Si es una ofensa de la grande, tiene que ser joven y tiene que ser macho y tiene que ser sin ninguna mancha. Entonces tienes que ir y entonces tienes que poner la mano y confesar tus pecados sobre el sacrificio. En todo ese proceso que tú estás reconociendo en todo el proceso la culpa. Ahora, si realmente no fue consciente el pecado, porque todo el proceso tú dices, ay, lo que hice, no debía haberlo hecho, estuvo mal. Pero en mi corazón yo no quise hacer eso. Si no, no hubiera tenido esta culpa y esta vergüenza. Tengo que ofrecer un sacrificio. Y va al sacrificio y pone las manos. Y el animal es inocente, no tiene la culpa. Ahí tú te estás dando cuenta de las consecuencias de tú hacer algo que las paga otro que no tienen nada que ver con ellos. Y las consecuencias del pecado son muerte. Y la sangre se derrama y el sumo sacerdote la toma cuidadosamente para ofrecerla. En todo ese proceso hay un proceso de arrepentimiento, de reconocer, de vergüenza, de estar contristado, de ser conmovido, de confesar el pecado y de querer estar bien delante de Dios y dándote el beneficio de la duda que realmente yo no quiero fallar. Porque si lo hubiera hecho a propósito, deliberadamente, estuviera excomunicado. Vamos a brincar al Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces tú fallas y ni confiesas el pecado? ¿Cuántas veces tú ofendes, hieres, lastimas, deshonras y no has venido a aplicar la sangre de Jesús con conciencia y con arrepentimiento? Esta revelación que está en la Biblia, para que nosotros en el Nuevo Testamento la apliquemos con la conciencia del Espíritu Santo y el sacrificio de Jesucristo, no la estamos practicando. Entonces, ¿cómo vamos a honrar a Dios si venimos ante su presencia descaradamente? ¿O cómo vamos a honrar a Dios si ni siquiera no sabemos honrar los unos a los otros de una manera adecuada? Pero ¿cómo vamos a honrar a Dios si eso ya pasó? Eso es el Antiguo Testamento. Y por eso levantamos una generación de gente que son malcriadas, irrespetuosas, malagradecidas, que no valoran nada, que se creen que se lo merecen todo y que no honran a Dios. ¿Qué van a honrar a Dios si ni se honran ellos mismos?
No honran ni a la madre que los parió. ¿Qué van a honrar a Dios? No honran ni siquiera, no honran nada. Deshonran el dinero, deshonran las amistades, deshonran sus hijos, deshonran su familia, deshonran todo. Y la culpa es de que no se enseña la palabra de Dios, no se enseña la ley de la honra. ¿Están viendo eso o no? Yo no sé si usted... Vámonos para casa, ¿qué hora es? ¿Sí se entiende? Vamos a seguir jugando con esto aquí, que esto... Vamos a leer. El último mandamiento es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, no codiciarás siervo, ni criada, ni su buey, ni su asno. O sea, en otras palabras, no codiciar nada. Este es el único mandamiento que tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Ok? Al final de todo, hay un gen que Dios está diciendo que realmente lo que está detrás de esto, tú sabes que la ley de primera mención, lo que se menciona primero es supremacía y prioridad sobre todo demás, pero también está lo que se deja al final. Lo que se deja al final es siempre para reforzar lo que se dijo al principio. Right? Tú dejas las cosas más importantes al final, porque es lo último que quieres que se recuerde la gente. ¿Me entienden? Al final Dios dice este mandamiento, que es el único mandamiento que no tiene que ver con acciones, tiene que ver con actitud, tiene que ver con el corazón. So, Dios está diciendo indirectamente: todo esto que te estoy diciendo, realmente no estoy hablando de nada de lo que estoy hablando de un problema más profundo. El profundo problema es el que está en tu corazón. Y esto es lo que Jesús explora cuando dice: oh, ustedes no se crean porque dicen que honran a Dios y lo aman, y ustedes no cometen o matan personas. No se crean que ya ustedes están bien, porque hay un problema más profundo. Si tú odias a tu hermano, es como si ya lo hubieras matado. Oh, no te creas que porque tú eres fiel a tu mujer ya la hiciste y tú no estás quebrantando el mandamiento, porque hay un problema más profundo, el problema del corazón, que es el que al final del mandamiento Dios está tratando de revelarle a la humanidad. El problema es que si miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste con ella. Hay una dimensión profunda detrás de los mandamientos. A veces nos deshonramos a Dios con las acciones, pero los deshonramos con nuestros pensamientos y con nuestra actitud del corazón. Pero ¿cómo vamos a aprender estas cosas si no ya la ley pasó? En el Antiguo Testamento ya nosotros estamos bajo la ley ya. Removemos las convicciones morales. La gente no puede tener la capacidad de permitir al Espíritu Santo enseñarles cómo honrar a Dios, porque ellos no tienen la expectativa de honrar nada. Ellos no creen que tienen que honrar nada. Solamente recibir: dame Jesús. Y el mismo problema que tenía Israel lo tiene la iglesia. Dios nos sacó, es genuino, todos pasaron por las aguas del bautismo. Dios le dice en 1 Corintios capítulo 10, todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos fueron bautizados en Moisés, todos recibieron alimento del cielo, y de lo más de ellos no se agradó el Señor. Y juró el Señor que no entrarán en su reposo. Imagínate si Dios estaba molesto con esa gente, que Dios juró: te lo juro por mi propio nombre, porque no hay más nadie más grande que yo, que no van a entrar en mi reposo. Y los judíos siempre interpretaron ese pasaje que quiere decir que no entrarían eternamente en su reposo. Esa gente me molestaron tanto que cuando yo los resucite, como quiera no los voy a dejar entrar. Imagínate. Juró Dios y no se arrepentirá. Y el libro de Corintios, igual que el libro de Hebreos, nos dice: si Dios hizo eso con ellos, es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Dios nos sacó de Egipto y Dios está ilustrando a través del problema de deshonrar a Dios y deshonrar sus mandamientos y deshonrar su palabra y deshonrarlo todo, que aunque nosotros salimos y nos libertó del pecado y nos dio la promesa del Espíritu Santo, no quiere decir que ya entramos a la plenitud de todo lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que aprender a honrar a Dios.
Y el problema con el pecado es que el pecado es progresivo. ¿Eso qué quiere decir eso? Si uno continúa en una mala actitud y uno continúa con las codicias del corazón y uno continúa deshonrando a Dios y odiando a las personas y no arrepintiéndose y no valorando y no apreciando y no reconociendo y no honrando a Dios, eventualmente llega una condición de corazón y mente donde tú empiezas a actuar habitualmente en contra de los propósitos de Dios. Empiezas a practicar el pecado y estás en el peligro de caer en apostasía, de que no haya más sacrificio para ti. Te puedes endurecer tanto en tu corazón que ya no existe nada que te pueda redimir ni transformar porque tú mismo no lo has permitido. Has caído en una condición tan mala que ni tú mismo reconoces tu maldad. La gente se pregunta, ¿se puede perder la salvación? Yo digo, no es fácil, pero si te esfuerzas lo puedes lograr. Sigue esforzándote ahí con mucha pasión. Dale, métele con mucho y lo puedes lograr. No es fácil porque tienes el Espíritu Santo. No es fácil porque Dios ha puesto una nueva naturaleza en ti y se supone que tú quieras hacer lo correcto. No es fácil porque Dios te va a estar inquietando y va a estar buscando que la circunstancia te hable. No es fácil. Pero si te esfuerzas y sigues metiéndole con mucho esfuerzo, lo puedes lograr. Entonces, ¿por qué la Biblia nos amonesta en contra de todas estas actitudes? Para prevenir que no caigamos en esa condición. No honrar a Dios y no honrar a las personas, en cierta manera es sinónimo. Pero no todos los pecados son iguales. Bueno, tan solo leyendo la Biblia, usted debería darse cuenta de eso. En Juan 19:11 Jesús dijo que el que me entregó a ti, y hablando de Pilato, tiene mayor pecado que tú. Eso lo dijo Jesús. En Mateo 23:23 Dios le habló a los fariseos y le dijo, ustedes diezman, pero se olvidan de las cosas más importantes de la ley. Él está categorizando y valorando que hay ciertas cosas que tienen mayor valor que otras. En otras palabras, no te ofenden a Dios de la misma manera. Primero de Corintios 5:1, Pablo le habla a los gentiles y dice, ustedes tienen unos pecados que ni siquiera entre medio de los gentiles se escuchan. Pablo está categorizando. Hay cosas malas, pero ustedes están yéndose a otro nivel de maldad. Primero de Corintios 6:18 dice, todos los pecados que el hombre comete fuera del cuerpo son fuera del cuerpo, pero el que comete pecado de fornicación contra su propio cuerpo peca. Se está diciendo que hay una diferencia entre los pecados que son fuera del cuerpo y los pecados que son carnalmente en el cuerpo. Y los categoriza específicamente cuando dice que estás pecando en contra del templo del Espíritu Santo. Y el que destruye el templo de Dios, Dios dice que lo destruirá él. En otras palabras, hay ciertas cosas que Dios las toma más personales que otras. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16, dice que hay un pecado que es de muerte y hay otro que no es de muerte. Si un hermano comete un pecado que no es de muerte, ora por él. Si el hermano cometió un pecado que es de muerte, yo les digo y aconsejo que no oren por él. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Aquel siervo que no hizo lo que Dios le mandó a hacer recibirá muchos latigazos. El que simplemente oyó y escuchó y no lo hizo recibirá pocos. Aparentemente hasta en la condenación y hasta en el castigo hay, igual que en el cielo, hay niveles de justicia, 30, 60, 100 por uno. Y alguna gente entra al templo y otros se quedan en la ciudad, y otros pueden entrar a la ciudad, pero otros se quedan en las naciones. Y hay ciertos niveles de recompensa y de galardones y de premios en los cielos. Asimismo, hay ciertos niveles de castigos en el infierno. No todos los pecados son iguales. Pues la mentalidad de nosotros es, después que yo me cuele en el suelo, no importa. Después que yo esté allí, no me importa si estoy en el pasto allá tirado o si estoy en... Esa es la mentalidad de una persona que no honra nada. A mí me da lo mismo.
Yo no veo la importancia ni el valor de una cosa de la otra. Para mí es igual. ¿Me entienden o no? Si estoy en el infierno, estoy en el infierno. Eso lo dices tú ahora. Sabrá Dios si en el infierno atormentado ves a otro que no está tan atormentado. Ay, si yo pudiera ser como aquel. Pues si no hubiera sido tan malo, hubiera recibido menos latigazos. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Si ellos desecharon la salvación y Dios no se agradó de ellos, ¿cuánto más nosotros si pisoteamos la sangre del pacto eterno y desechamos al Hijo de Dios, recibiremos mayor castigo, mayor castigo? En otras palabras, lo que ellos hicieron fue malo, pero lo que nosotros hacemos es peor que lo que ellos hicieron. Lucas capítulo 20, versículo 46. Vamos a leerlo porque 2 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Está por toda la Biblia, hermano. Lucas capítulo 20, versículo 46. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Esto es importante porque cuando tú ofendes, cuando tú deshonras a Dios, cuando tú pecas, no es lo mismo fallar o pecar involuntariamente, tomando el lenguaje antiguo testamentario. Y déjame decirte una cosa, si tú eres cristiano, la mayoría de las veces tú estás pecando involuntariamente. Dios te está dando el beneficio de la duda. ¿Qué quiere decir eso? El residuo de Egipto en ti es el que te hace volver a la idolatría, es el que te arrastra. Y luego la conciencia te redarguye. Dios tiene misericordia, dice, es pura debilidad, Dios dice. Ofrece sacrificio, arrepiéntete, pero no sigas deshonrándote, sino que aprecia y reconoce y mira las consecuencias para que puedas acercarte a mi presencia correctamente. ¿Qué dije, Lucas? ¿Qué? Dice aquí, guardaos de los escribas que les gusta andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Como ellos son maestros y como ellos son líderes y como ellos están enseñando, ellos recibirán mayor. El pecado del sumo sacerdote no es el mismo que del pueblo. A quien mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, mucha gente, como no escucha este tipo de mensaje, este tipo de enseñanza, ellos se deshonran a ellos mismos porque ni siquiera aprecian y valoran, reconociendo el nivel espiritual en que están, que no estaban antes. Y se ponen a hacer cosas que a lo mejor en un tiempo antes Dios se las pasaba por alto y ahora no le va a pasar igual. Porque Dios te ve en otro nivel. Porque Dios espera más de ti. Porque ahora estás en otra gracia, ahora estás en otra dimensión, ahora sabes más que... Y si lo estás haciendo voluntariamente o a propósito o forzándolo o tratando de no apreciar las cosas que Dios te ha dado, las vas a perder. Y no te creas que me puedo ya arrepentir y ya. Ojalá fuera así. Tiene que haber un proceso a través del cual tú honres a Dios y valores y aprecies, o si no, nunca vas a ser libre de ese pecado que tan, como dice el libro de Hebreos, tan fácilmente. Recuérdate que el libro de Hebreos amonesta contra de este gran pecado de apostasía, y luego en el capítulo 12 dice: pongan los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y despójense de todo peso de pecado que tan fácilmente los asedia. Hay unos pecados que son esos que te asedian, que te fastidian. Y dice, esos son los que te tienes que quitar para que corras la carrera. Y cuídate de esos otros pecados que mortalmente pueden herir eternamente tu relación con Dios. Hay ciertas cosas que la gente hace
comete, dice y habla, que uno sabe que nunca se van a reponer de ella. Porque hay un cierto nivel de deshonra. Fue más allá que debilidad, fue más allá que simplemente la carne, fue más allá que simplemente fue algo deliberado, fue algo que deshonró a Dios. Pero la gente no enseña acerca de esto, no se predica acerca de esto. Pero si uno sabe esto, pues uno se cuida más, ¿o no? ¿Verdad? Uno es más cuidadoso, uno aprecia más las cosas, valora mejor las cosas. Y aunque usted no lo crea, esto es honrar a Dios. El no pecar, el valorar la presencia de Dios, el no deshonrar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, eso es valorar a Dios y apreciarlo. Estar consciente de la batalla. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Estar consciente de la batalla es una gran manifestación de la liberación y de la madurez espiritual. La mayoría de la gente que vive en el mundo cristiano ni siquiera está consciente de la batalla. Ellos no tienen ni batalla. No hay problema. La mayoría de la gente, el problema del cristianismo es que no tienen problema. El mero hecho de que tú por lo menos estés consciente, te des cuenta de que hay una batalla, ya es que la liberación de Dios está empezando a trabajar, no solamente externamente sacándote de Egipto, sino que Egipto ya está empezando a salir de ti. Ya no quieres ser esclavo, ahora quieres caminar como libre. Y ese es el primer estado de la madurez espiritual. Mientras más yo me acerco a Dios, más consciente estoy de qué tan lejos estoy de Él. Mientras más Dios desenmascara la manera en que lo estoy deshonrando, más crece el deseo en mí de honrarlo en todas las áreas de mi vida. No estoy diciendo que ya lo honras, olvídate de eso. Por lo menos te das cuenta que lo estás deshonrando. Ya eso es un gran salto espiritual de madurez. Ya te sientes mal de cuando lo haces. Ya no quieres hacerlo, ahora luchas, por lo menos antes ni luchaba, ahora por lo menos le costó más al diablo hacerte que pecaras. Romanos capítulo 7, versículo, déjame empezar el versículo, vamos a empezar desde el 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Si tú puedes decir esto, lo que yo hago, no lo entiendo. Eso quiere decir que hay madurez espiritual en ti. Porque ya estás consciente de la batalla. Cuando tú dices, wow, qué problema, esto está serio. Lo que yo hago, no lo entiendo. Eso es el primer estado de madurez espiritual. Dice, ¿qué verso estoy? Porque lo hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Usted sabe que este verso es el verso que más vergüenza le da a todos los presbiterianos, los de la Reforma. La gente trata de buscar la manera de quitar esto de la Biblia, porque esto ofende a todo el mundo. Porque lo que queremos creer teológicamente, sistemáticamente hablando, es que una vez que tú te conviertes, ya no hay problema. Y si alguien tiene problemas, seguramente no puede ser el gran apóstol Pablo. Entonces la manera que la gente interpreta esto es que esto era Pablo antes de convertirse. Es para tratar de borrar esto debajo de la cama. O que Pablo está hablando en lugar de otras personas que tienen este problema, no de él mismo. Right? Déjame decirte una cosa. Si no estuvieras en el pacto, si no estuvieras en la presencia de Dios, no tuvieras ni el conflicto. Te deleitarías en el pecado. Porque eso es lo que el pecado hace en uno con la naturaleza pecaminosa. Si hay un conflicto, quiere decir que ya tú no estás en Egipto, ya tú no estás en el pecado, ya tú no estás bajo el cautiverio de Faraón. Ahora hay una guerra en tus miembros. ¿Lo pueden ver? ¿Qué verso me quedé? Lo que no quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
Ahora, este es el verso que más debería impactar la vida espiritual de toda persona que quiere servir a Cristo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Si yo no quiero y lo estoy haciendo, quiere decir que no soy yo. Es algo que está en mí. Y por eso es que estos pecados no son iguales que otros pecados. Porque es una lucha que tú estás teniendo, es un conflicto interno que te domina, es algo que te arrastra y tú no quieres. Pero de todas maneras lo terminas haciendo y no te das cuenta hasta después de que lo hiciste y entonces te sientes mal. Dios entiende ese conflicto, Dios entiende ese problema. La persona que está batallando con esto, contrario a lo que muchos piensan, está empezando a madurar espiritualmente. Porque ya se da cuenta de que es diferente. Está tan espiritual que hasta sabe la diferencia entre lo que hice y lo que quiero hacer. Está tan espiritual que hasta se da cuenta de la batalla que existe en su interior y que es otra cosa que lo está dominando y arrastrando. Pero aquí todo el mundo es santo, este versículo no. Solamente Pablo es el único que... De manera que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está el mal en mí, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, la redención, lo que Dios ha depositado en mi interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela en contra de la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sigo a la ley del pecado. Ya yo no estoy cautivo, atado, ya no estoy prisionero, ni vulnerable a esa ley del pecado. Ahora hay una batalla. Ahora hay un poder que Dios me ha dado. Ya no me puede dominar. Cuando me domina y me arrastra y termino haciéndolo, lo peor que puede pasar es que me siento mal y me arrepiento, miserable de mí. Pero doy gracias a Dios que todavía hay batalla en mí. Doy gracias a Dios que todavía el Espíritu Santo me habla. Doy gracias a Dios que este pecado que tan ligeramente me asedia no me puede dominar ya. Doy gracias a Dios que por lo menos he madurado lo suficiente para reconocer esta batalla y buscar que con el poder del Espíritu yo aprenda cómo honrar a Dios en todas las áreas de mi vida. El hecho de que hay una batalla y un conflicto en ti es evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Y el poder crear una disciplina de restricción y de autonegación que te lleva al sacrificio y a honrar a Dios en todas las áreas de tu vida es el próximo paso de maduraje espiritual. El primer paso es reconocer la batalla. Y que la evidencia esté en ti es señal de que el Espíritu Santo está activo. Y cuando ya tengo ese paso, lo próximo es entonces ahora yo disciplinarme. Yo empezar a madurar lo suficiente como para buscar honrar a Dios. Ya que tengo el poder, ya que el pecado no se enseñorea más de mí, ya que esto simplemente es una ley que se está rebelando en contra de mis miembros, ahora yo tengo que hacer morir eso en mí, tengo que hacer morir lo terrenal, dice en Romanos capítulo 8. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Eso es una disciplina. ¿Lo pueden ver? Y esa disciplina es la gracia del poder de Dios que está actuando en mí. Y aquí es que se ve ese trasfondo antiguo testamentario que me ayuda a clarificar las cosas. Yo soy como el hijo de Israel que salió de Egipto. Yo tengo que estar ofreciendo estos sacrificios de arrepentimiento, de perdón y de alabanza, confesando mis pecados, porque no es voluntario.
No lo hice a propósito, no fue premeditado. Fue una ley que se reveló, me engañó, me confundió, fue una pasión que me sobrecogió. Yo no lo quería hacer, lo terminé haciendo, pero después que lo hice me arrepentí. Eso es evidencia de que estoy madurando. Entonces, ¿qué hacían los judíos? No solamente ofrecían el sacrificio por el perdón de pecados, pero continuamente ofrecían sacrificio de ofrenda de paz, ofrenda de reconciliación, ofrenda de trigo, the peace offering, the meal offering. Esas ofrendas no eran requeridas por Dios, eran ofrendas voluntarias. Dios dice, si pecas, tienes que venir con el sacrificio. Ahora, ¿quién va a madurar y decir, voluntariamente cuando quieras traer una ofrenda de paz, ven al templo y ofrece sacrificio contigo? ¿Y cuál es la ofrenda de paz? La ofrenda de paz es celebrando que estoy bien con Dios. Esa no es requisita, esa tiene que salir voluntario. Eso requiere una disciplina, eso requiere que tú trabajes. Por eso es que esa es la ofrenda que menos la gente hacía, porque la gente solamente hace lo que es necesario una vez que pecan. Pero nadie madura al nivel que empiecen a crear una disciplina de estar agradecido y de honrar a Dios todas las veces de su vida. ¿Me siguen o no? ¿Cuál es la ofrenda de paz? La ofrenda de paz es, wow, Dios ha sido bueno conmigo. Wow, yo estoy en pacto con Dios. Me recuerdo cómo me sacó de Egipto. Wow, me está bendiciendo el fruto de mi vientre. Está bendiciendo el fruto de mi... Yo tengo que traer ofrenda de paz. No es requisito, Dios no la demanda. Yo la quiero traer voluntariamente porque quiero disciplinarme. En el Nuevo Testamento sería el equivalente del libro hebreo cuando dice, presentaos sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Esa es la ofrenda antiguo testamentaria voluntaria, trayéndola continuamente a la presencia de Dios. Yo no tengo que esperar a que venga un pecado para tentar, para sacrificar alabanza. Yo alabo a Dios continuamente, me disciplino, hago morir lo terrenal en mí. Yo no espero a que el diablo se aparezca para reprenderlo. Yo lo reprendo desde que me levanto por la mañana, porque quiero disciplinar la carne, sacrificar alabanza para morir lo terrenal en mí y para que yo pueda honrar a Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Se entiende? Entonces, si yo puedo estar consciente, el pecado que mora en mí, Pablo estaba consciente de la lucha. ¿Y por qué Dios nos dejará esa lucha ahí? ¿Por qué Dios no arranca todo de una vez? Uno es el principio que Jesucristo dijo cuando enseñó la parábola, que dice, no arranques la cizaña con el trigo, porque si arranca la cizaña puedes arrancar el trigo también. El trabajo y la obra de Dios es redentora. Redención es preservar y rescatar. Y tú estás tan condicionado a tu maldad, tú estás tan transformado y tan pervertido por el pecado, que si Dios arranca el pecado de ti por todo, te mueres tú también. Dios va separando poco a poco hasta que tú puedes decir, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Y tú lo puedes hacer morir poco a poco. ¿Lo pueden ver? Si Dios dejaría que el pecado que está en ti te corrompiera del todo y lo eliminaría, te eliminaría a ti, porque tú no sabes ni arrepentirte, no sabes ni reconocerlo, no sabes ni entender la diferencia entre una cosa y la otra, no has madurado todavía. Dios permite el conflicto en nosotros para poder rescatarnos, y entonces tenemos una ofrenda agradable delante de Él, porque le podemos dar gracias por lo que ha hecho por nosotros. Este es el nuevo cántico de Apocalipsis capítulo 5. Lo que ninguna criatura en el mundo ha cantado y nadie puede cantar más que nosotros. Le damos gracias al Cordero porque nos redimió y nos limpió con su sangre. ¿Quién tiene un cántico de gratitud y de apreciación y de valor y de honra como nosotros? Nadie más. Que nos sacó del pecado y tenemos un testimonio y le damos gracias porque hicimos perdonados, redimidos. La verdad es que nos hubiera botado como bolsa, pero nos quiso preservar y redimir. Ahora tenemos una alabanza y una adoración eterna al Padre que sale de nuestro corazón con tanta pasión que nadie más puede tocar el trono de Dios con tanta gratitud e impacto como los redimidos con la sangre del Cordero, como los reyes y sacerdotes que han sido comprados con la sangre de Jesús, y en el poder del Espíritu pueden honrar y adorar a Dios y darle toda la gloria que se merece. Al final Dios se lleva toda la gloria.
Es tremendo, ¿verdad?